Imagínate que yo te presento un listado de 10 palabras, te las digo en orden y vos tenés que recordarlas exactamente en el mismo orden. Por ejemplo, mesa, escritorio, televisión, teclado, mouse, pared, ventana, aire, agua, pasto. Probablemente si tenés que recordar esas palabras, que no sé si son 10 o 11, creo que me pasé por una, no vas a ser capaz de recordarlos. Hay una persona que se llama Ramón Campayo, que es conocido como el memorizador más rápido del mundo, que es capaz de recordar 23.200 palabras en 72 horas, tras oírlas una sola vez, recordando la posición exacta de cada palabra. Es como que yo te diga justamente como lo dice esto, 23.200 palabras, y seas capaz de decirla en el mismo orden que lo dije yo. Ramón Campayo, en una entrevista, cuenta algunos de sus secretos para memorizar. No específicamente para memorizar listas de palabras, sino que para memorizar en general, para la vida, para el estudio, etc. Y eso es lo que les voy a hablar en este video. Pero antes de pasar a las cosas que te van a permitir memorizar, a los tips, a los secretos para memorizar mejor, vamos con algo que es sumamente importante. ¿Por qué olvidas? La clave para retener información. El cerebro tiene mucha nueva información cada día. Le llegan cosas nuevas que tiene cada día y él debe decidir si se mantienen o si no. Cuando algo nuevo entra en nuestro cerebro, lo que hace instantáneamente es mandarlo a la memoria al corto plazo. Esta memoria, si nosotros no lo volvemos a repasar, si nosotros no lo volvemos a ver, lo vamos a olvidar. Si nosotros lo repasamos, si nosotros lo volvemos a ver recurrentemente, se va a dar cuenta que es algo importante para nosotros, por lo que lo va a hacer pasar a la memoria a largo plazo. Sin embargo, en un principio esto va a ir directamente a la memoria al corto plazo. Y si no tenemos mucho cuidado, se va a borrar de nuestra mente. Para hacerlo pasar de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, lo que debemos hacer es mirarlo recurrentemente, es revisarlo, es hacer que nuestro cerebro piense en ello recurrentemente, para que de esta manera se dé cuenta que es algo importante, algo que tiene relevancia en nuestras vidas, por lo tanto algo que debe recordar. El pasado, cuando nosotros éramos nómades y íbamos de acá para allá, buscando comida, etc., nuestro cerebro se tenía que quedar solo con las cosas importantes. Se tenía que quedar con que ciertos frutos son tóxicos, con que hay animales que quizá hay que dejarlos sin dejar no matarlos porque te pueden matar ellos a vos. Hay pescado que es mejor no comer, hay plantas que es mejor no comer, hay forma de hacer una choza, etc. Estas cosas son las que recuerda. ¿Por qué? Porque son cosas esenciales para vivir, para sobrevivir. En la actualidad no es para sobrevivir, es simplemente para estudiar, para aprender. Sin embargo, el cerebro no diferencia una cosa de la otra y funciona de la misma manera. Por lo que hay que entender esto, nosotros olvidamos, porque cuando una nueva información llega a nuestro cerebro, lo que pretende hacer nuestro cerebro, primeramente, antes de cualquier cosa, es que esa información sea descartada. ¿Por qué? Porque no puede dejar todo lo que le llega. Entonces, lo primero es que esa información va a ser descartada. Si vos esa información la revisás constantemente, ahí se va a dar cuenta que es importante y la va a retener de una mejor manera, pasándola a la memoria a largo plazo. Sin dar más vueltas, pasemos al primer tip, al primer secreto para memorizar de una mejor manera, que es aplica lo aprendido, la mejor manera de adquirir conocimientos. Para pasar una información de la memoria de corto a largo plazo hay que aplicarla de alguna manera. Lo que nos permite hacer esto muchas veces son las técnicas de estudio activas, que nos obligan a aplicar la información de alguna forma, ya sea generando resúmenes, respondiendo preguntas, generando esquemas, explicando el tema a otra persona o simplemente a la pared o a un peluche. Estas son formas, son maneras, son métodos de aplicar la información. Y la aplicación de la información es la mejor manera de pasar estas cosas que queremos aprender, estos conocimientos, esta información, etcétera, de corto plazo a largo plazo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está pensando en ello, está trabajando para hacer algo relacionado con ello, está forzándose recordando esta información, por lo que la va a tomar como que es algo importante. Si nosotros recurrentemente aplicamos lo aprendido, por ejemplo con la Spaced Repetition, que para los que no la conocen es una técnica que nos permite estudiar a través del tiempo, que nos dicta los días en los que debemos estudiar, los cuales estos días serían los días en los que empezamos a olvidar la información. Por ejemplo, la forma en la que yo aplico la Spaced Repetition es multiplicando 1,5 el día de estudio, y cuando da 0,5 redondeamos a mayor. Estudiamos en el día 1 por 1,5, 1,5, por lo que estudiamos en el día 1 y 2, 2 por 1,5, 3, 3 por 1,5, 4,5, es decir 5. 5 por 1,5, 7,5, es decir 8. 8 por 1,5,
12, 12 por 1,5, 18, 18 por 1,5, 27. Estos son los días en los que vamos a tener que ir estudiando, contrarrestando la curva del olvido, que es lo que nos hace olvidar las cosas cuando no las repasamos nuevamente. Por eso es importante aplicar la información con la spaced repetition, para que de esta manera se consoliden los aprendizajes, es decir, pasen a la memoria a largo plazo de una forma más rápida y más sencilla. Otra forma de aprender, de ser capaz de memorizar la información de una mejor manera, es asocia información. Asocia cosas que ya conoces con lo que estás aprendiendo. Un método extremadamente útil y efectivo para recordar cosas, para memorizar, es asociar cosas que no conocemos, es decir, cosas que estamos aprendiendo, con otra que ya conocemos. Esto se puede aplicar, por ejemplo, con los palacios mentales. El palacio mental o los palacios mentales es una técnica de estudio que lo que hace es asociar información, es decir, asociar las cosas que queremos estudiar, que queremos aprender, con nuestra casa o con un lugar físico en el que conocemos perfectamente. Es decir, estamos asociando algo que no conocemos, algo que queremos aprender con algo conocido, como puede ser nuestra casa o un lugar que conozcamos. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Hacemos un recorrido en el que vamos asociando cada habitación con un tema y cada objeto dentro de esa habitación, cada mueble, etc., con un subtema. Por ejemplo, nosotros iniciamos el recorrido en la sala, en el living, y asociamos que el living está el tema. Dentro del living hay un sillón, hay un mueble para la tele, hay un cuadro, hay una mesa. Entonces asociamos cada uno de estos elementos con un subtema dentro de ese tema. De esta manera, nosotros cuando querramos recordar esto que estábamos estudiando, lo que tenemos que hacer es imaginarnos mentalmente el recorrido. Entramos al living. ¿El living qué era? Tal cosa. Bueno, ya sabemos que era tal cosa. Por lo que va a ser más sencillo recordar los elementos, los subtemas que están dentro de ese tema. Es decir, el sillón, la mesa, el cuadro, la tele, el mueble de la tele. De esta manera vamos a asociar algo que no conocemos con algo que conocemos. Pasemos ahora al cuarto punto de este video, que es recuerda palabras, la mejor forma de memorizar listas. Si nosotros, por ejemplo, debemos memorizar una lista, porque es lo que debemos ir a comprar al súper, por ejemplo, tenemos una lista de cosas que debemos memorizar. Lo que podemos hacer es incluir estas palabras o estos conceptos, en el caso que no sea una lista para el supermercado, a aprender en una historia. Es decir, nosotros contamos una historia incluyendo cada una de estas palabras. Una historia que puede ser cualquier cosa completamente fantásticas, de ficción, imposible que sucedan, pero que sin embargo, al ser palabras que queremos aprender e incluirlas en una historia, a nuestro cerebro se le va a simplificar recordar la historia, mucho más que recordar las palabras de por sí, una tras otra, solas. Obviamente este no es el método que usa Ramón Campoya para recordar 23.200 palabras, porque sería la historia más larga del mundo, sino que él lo que hace es asociar una palabra con otra, etc. Otros métodos que yo no les voy a contar, ya que lógicamente no los necesitamos, porque nadie necesita memorizar 20.000 palabras. Por lo que bueno, si nosotros necesitamos memorizar una lista de palabras, ya sea para el súper o para cualquier otra cosa, incluir estas palabras en una historia completamente de ficción, fantástica, pero con cosas incluso graciosas que puedas meter, o con la mayor cantidad de emociones que puedas agregarle, para que de esta manera sea lo más sencillo de recordar. Y cuando querramos recordar esta lista, no debamos recordar palabra por palabra o las cosas que eran de por sí, sino una historia, lo cual lo hace mucho más sencillo. Si les gustó el video, no olviden darle me gusta, suscribirse, comentar qué les pareció, compartirlo con alguien que crean o sepan que lo necesite, además de unirse a mi canal y a mi servidor de Discord, ya que realmente me ayudaría muchísimo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.